empezar presentándome. Yo soy David Correas, parte del equipo de Panel IA Lab, ¿vale? Y soy arquitecto de soluciones de inteligencia artificial. Entonces, lo que voy a enseñar hoy es un poco lo que estamos contando, pues tanto a clientes externos como a equipos internos dentro de Panel, ¿vale? Y todo va en relación con la inteligencia artificial generativa y todas las evoluciones y investigaciones y nuevas cosas que están saliendo dentro de este mundo, cómo las estamos intentando, por un lado, llevar al mercado y por otro lado, haciendo productos y soluciones vamos, solucionen, valga la redundancia, ciertos problemas o dificultades que puedan tener equipos dentro o fuera de la empresa. Entonces, sin más dilación, esta es una presentación que presentamos, por ejemplo, en AWS. Aparte de AWS lo hemos estado presentando, no la voy a contar entera, pero sí que quiero dar un par de matices antes de empezar, porque lo que voy a presentar principalmente son dos plataformas que usan un mismo framework, porque dentro del equipo de Panelia Lab lo que tenemos es un framework de desarrollo centrado en datos y especializado para usar la inteligencia artificial generativa, pero de una forma que sea útil y que realmente aporte valor, porque uno de los grandes problemas de este mundillo ahora mismo es que hay mucha confusión entre lo que es aplicar la IA por aplicar y lo que es realmente ir a solucionar un problema. Entonces, este framework justamente lo que viene a solucionar es un poco la agilidad, ¿no? En las que sacamos soluciones al mercado, y para ello tenemos que tener una metodología y una infraestructura base. Esta que estés viendo aquí, para los más técnicos, os la voy a explicar un poco por encima, pero es la infraestructura o básicamente el diseño de la arquitectura que necesitaríamos para desplegar todos nuestros casos de uso de inteligencia artificial generativa. Al final no estamos hablando de aplicaciones al uso y tienen ciertas características especiales dentro de lo que es un desarrollo de software tradicional, ¿no? Podemos encontrar una serie de patrones que son idénticos a cualquier otro desarrollo de software, sobre todo en aplicaciones web, que es, tenemos diferentes cajas. Pues la primera pues sería lo que serían los frontales. Al final trabajamos al igual que el estándar en el mercado con microservicios. Después tenemos las cajas 2 y 3, que básicamente son elementos, componentes que nos ayudan a comunicar el back con el front. El backend, que serían la caja 4, y aquí, a partir de aquí empezarían un poco las particularidades de nuestros casos de uso, y es que al final nosotros, para usar inteligencia artificial generativa, solemos usar proveedores, tanto externos como podrían ser on-premise. Para abstraer esa capa de complejidad de que nos tenemos que usar proveedores de inteligencia artificial, tenemos un proxy que básicamente nos abstrae y nos permite elegir cualquier proveedor de inteligencia artificial que necesite en nuestro caso de uso. Espero que todos vosotros hayáis al menos usado ChatGPT o derivados, pero al final, si hay alguien que está más experimentado en este mundo, sabrá que depende del modelo, tiene unas características u otras. Algunos son más rápidos y menor coste, pero con la contrapartida de que realmente son más tontitos, por decirlo así, y después están los modelos más razonadores, más inteligentes y más pesados que te cuestan más ejecutar. Entonces, depende de la parte que queramos solucionar, vamos a usar unos u otros, y es muy importante esta capa. No solo usamos proveedores de cloud, principalmente AWS, Azure y Google Cloud, sino que también podemos usar modelos que estén dentro de la propia empresa, porque una de los requisitos más estrella dentro de dar servicio de este tipo de soluciones en empresas es que los datos nos hagan. Entonces, nosotros también
somos capaces de proveer modelos de inteligencia artificial on-premise o en nube privada, ¿vale? Por otra parte, tenemos la cajita 6, que también es específica de temas de IA generativa. Tenemos los MCPs, que a lo mejor os pueden empezar a sonar. Realmente son esas especies de USBs para los modelos, es decir, que los modelos no solo tengan cerebro, sino que también tengan manos y puedan interactuar con el mundo exterior. Hablamos de que pueda existir MCPs con bases de datos para que el modelo pueda consultar y escribir en base de datos, con aplicaciones tipo Slack, SharePoint, todas estas aplicaciones que queremos conectar a la inteligencia artificial, al final se ha estandarizado en un tipo de conector, como podría ser, es una especie de API, ¿vale? Pero para modelos que básicamente están descritos en lenguaje natural para que la IA lo entienda. Después el A2A, que es Agent to Agent, y bueno, una serie de componentes. También muy importante, de hecho, yo siempre le digo, al final nuestro valor casi reside más en los datos que en la propia inteligencia artificial, que sí que es verdad que va evolucionando y va mejorando, entonces automáticamente todas nuestras soluciones mejorarán con el tiempo sin nosotros tener apenas que cambiar el modelo, pero lo que no puede cambiar y lo que tiene que estar muy, muy bien estructurado son los datos. Y es básicamente, ahora veremos cómo funcionamos, pero al final nosotros trabajamos en darle el contexto a los modelos de inteligencia artificial. Las personas estamos acostumbrados a trabajar con muchísima información, tanto de nuestros compañeros, documentos, herramientas, pero a estos modelos de inteligencia artificial no es que sean tontos, de hecho tienen campeonatos de matemáticas y programación. Lo que pasa es que no le organizamos bien el contexto, no les decimos bien lo que tienen que hacer. Entonces, epa, vale, no ha pasado. Sigo compartiendo, ¿no? Vale, vale, que me ha saltado un mensaje. Nada, decía que al final los modelos de inteligencia artificial son muy, muy inteligentes, pero hay que darles bien el contexto, incluso hay que darles el propósito o la intención que tenemos de hacer diferentes tareas. Y eso es el mayor trabajo que tiene este tipo de aplicaciones y lo vamos a ir viendo porque depende de los datos que tengamos, vamos a poder hacer cosas muy potentes, pero la base es siempre que todos esos datos estén accesibles. Y bueno, esta segunda diapositiva que os quería comentar es un poco hablar e incluso especular un poco de todo este mundo de la inteligencia artificial, que lo escuchamos mucho hasta en los telediarios, pero esto es una línea de investigación científica donde hay muchos millones invertidos, hay muchos laboratorios de inteligencia artificial. De hecho, las empresas mejor cotizadas de Estados Unidos y del mundo están totalmente centradas en inversiones científicas en este mundo, así que es bastante importante saber dónde estamos y saber a dónde va a ir este mundo, ¿vale? OpenAI, que seguramente la conozcáis, creadores de ChatGPT, sacaron bueno, pues una lista, ¿no? De las fases que se va a llevar la inteligencia artificial hasta lo que se llama la AGI, la inteligencia artificial general, y es un camino, son fases que realmente estamos viendo y estamos experimentando, pero es un camino que se presupone que va a ser a medio plazo, aunque ya estamos viendo bastantes avances que hasta los propios investigadores están alucinando, ¿vale? Entonces, estas fases tienen, bueno, tienen lo que es lo que sería la inteligencia artificial, ¿vale? Y la capacidad que tienen. Por definición, siempre la inteligencia artificial va a ser muy buena para tareas específicas, pero la inteligencia de verdad la van a tener cuando puedan hacer tareas generales, de propósito general. O sea, para que veáis, chatbots, que es en la primera fase que ya la hemos superado, los chatbots al final, la interacción con un humano casi la tenemos desde el principio, casi GPT-3. Teníamos la capacidad de conversar y sobre todo si era sobre un tema específico que podíamos reentrenarla y que supiese mucho sobre una cosa. Eso lo llevamos teniendo en
tiempo, entre comillas, porque es todo relativo, todo está pasando muy rápido, pero ya hemos llegado a los chatbots de capacidad general para hablar de cualquier cosa con mucho conocimiento, gracias a pues, GPT-4, Claude 3.5, ya eran modelos suficientemente capaces como para hacer la labor de chatbot de forma general. En la siguiente fase ya eran los razonadores. Ya no es una búsqueda en Google, sino que los razonadores ya empiezan a hacer búsquedas, bueno, más que búsquedas, empiezan a razonar y a darte información mucho más tratada, incluso pudiendo usar herramientas de por medio. Y bueno, al final, lo que os decía, la capacidad para una única tarea, pues por ejemplo para matemáticas, esto cada vez lo teníamos antes, pero después para propósitos generales, pues ya salió OpenAI y O1, ¿vale? Y después tenemos a los agentes, que es un poco la etapa donde estamos, ¿vale? En desarrollo, que es esta etapa que además estamos trabajando dentro de Panel. Y después tendríamos la fase de innovación, las IAs innovadoras, que básicamente nos permitirían hacer y superar el estado del arte de ciertas ciencias o tecnologías. Y es que la capacidad de que la IA pueda ser suficientemente creativa como para dar soluciones que el humano no ha llegado. ¿Vale? Esta sería la siguiente fase. Y la última, pues hablaríamos de organizaciones completas hechas con inteligencia artificial. Y este es el futuro teórico, aunque nosotros siempre hablamos de que damos aquí dentro de Panel Dialab ciertas luces y sobre todo ciertos pasos justamente en este sentido de crear organizaciones de inteligencia artificial. Voy a contaros unos casos de uso, voy a contaros qué agentes intervienen y por qué podríamos empezar a llegar a este tipo de fase dentro de la inteligencia artificial, que sería la última, donde diferentes agentes de inteligencia artificial o diferentes IAs empiezan a colaborar entre sí para sacar tareas que sean propiamente de una organización. O sea, hablamos de organizaciones únicamente llevadas por IAs, ¿vale? Esa sería la última fase. Entonces, ya comentado esto, de cómo, hacia dónde vamos y en dónde estamos, sí que ya empezaría a contaros un poco qué tenemos dentro de Panelia Lab y las capacidades que tenemos y hemos desarrollado dentro de este equipo, ¿vale? Lo primero será presentaros la aplicación que es Video 20. Ha tenido muchos nombres y diferentes motivaciones por la que hemos creado esta plataforma, pero lo que trata es de que podemos convertir cualquier archivo multimedia en cualquier documento. Y en que a lo mejor nos diferenciamos porque seguramente, claro, esto del vídeo, poder procesar vídeo, pues yo he usado Gemini, yo he usado Notebook LM. ¿Por qué nos diferenciamos y realmente por qué creo que esa diferencia es justamente la necesaria para que pueda usar esto y no Notebook LM, que a veces lo he usado y, y no me ha completado la tarea? Es básicamente que esta plataforma no tiene limitaciones ni tanto en tipo de contenido, ni en duración de contenido, ni en capacidad, bueno, ni en el tamaño del propio fichero en sí. Pueden ser vídeos de horas, audios de horas, hablamos de 8, 12 horas, nos da igual. Y podemos generar documentación y podemos hacer diferentes cosas que os voy a enseñar a nivel del detalle, a nivel de poder sacar incluso el segundo de un fotograma de un vídeo específico, de poner la transcripción exacta dentro de las 8 horas dentro de un documento de muchas páginas. O sea, el nivel de precisión que podemos llegar a tener con este tipo de solución es bastante buena. Tiene sus limitaciones, pero realmente esto para mí, cuando lo desarrollé, fue un momento ChatGPT de empezar a usarlo y ver el potencial que tenía. Y ahora mismo no uso otra cosa dentro de mi día a día prácticamente, porque al final estamos llenos de reuniones, la toma de decisiones también se puede hacer mediante audio o vídeo, y realmente es como trabajamos dentro del equipo
que nos basamos sobre todo en tomar decisiones, no tanto a sentarnos y picar código, que también hay que bajar al barro a veces y picar código. Lo que vamos a ver entonces es bueno, tengo la siguiente galería, está mezclado entre reuniones internas y vídeos, por ejemplo, de YouTube para mostrar capacidades, pero voy a ir muy rápido porque tengo muchos casos de uso y el tiempo se me está acabando, ¿vale? Voy a empezar con esta de aquí. Vale, bueno, antes de justo hablar del caso uso, voy a enseñaros cómo funciona la plataforma. Básicamente, nosotros podríamos subir cualquier vídeo o bien grabarlo, ¿vale? Tengo aquí también el poder grabar la pantalla y esto lo hago para mis reuniones de Teams. O bien subir aquí un vídeo, ¿vale? Y lo que haríamos sería, una vez subido el vídeo, entran diferentes agentes de inteligencia artificial a analizar tanto las transcripciones de audio, lo que se está haciendo y el contenido que se está viendo en el vídeo, ¿vale? Y esto a nivel de prácticamente fotograma. Lo que hacemos es usar agentes de inteligencia artificial con modelos más pequeños, pero con una tarea muy, muy específica. Y en simplemente el análisis, que pueda tardar, depende más o menos de 3 a 5 minutos la hora, el análisis nos extrae absolutamente toda la información y nos lo deja en una base de datos, ¿vale? No he comentado, pero básicamente, bueno, creo que sí lo he comentado, usamos un framework de automatización de inteligencia artificial que todos los casos de uso lo que vais a ver están usando el framework y es un framework basado en una base de datos de grafos y en eventos, ¿vale? Entonces, toda la información, cuando yo hable de que extraemos información y analizamos, estructuramos información, siempre va a ser dentro de una base de datos de grafo porque por diferentes capacidades que nos dan, sobre todo en temas de relacionar y que las IAs entiendan dónde está y puedan buscar dentro de la base de datos esa información de una forma mucho más ágil. Entonces, siempre va a haber información, la información de ese tipo la vamos a estructurar dentro de la base de datos, la vamos a analizar y la vamos a esquematizar y después vamos a poder hacer operaciones y sacar nuevos recursos, ¿vale? En este caso de vídeo, pues analizamos el vídeo, ¿vale? Se ha completado lo que es el análisis y a partir de ese análisis que ya está para usar siempre que queramos, o sea, este vídeo ya podemos generar nuevos recursos o bien chatear con él, ya hecho el análisis ya no se tiene que volver a hacer. Lo que podemos hacer con esto es poner a múltiples agentes de inteligencia artificial. Hablo de unos de 5 a 10 agentes, depende de la complejidad de la tarea, pero vamos a poder hacer que trabajen para nosotros para crear un recurso nuevo. Puede ser una página web, un Excel, una presentación, código, documentación, notebook o cualquier otra cosa. Realmente lo que va a hacer esta inteligencia artificial es que tiene absolutamente todo el contexto de la información que se dice en un vídeo plasmado en una base de datos y con ella va a poder usar como ese grafo, ese mapa, para ir elaborando todos los contenidos que nosotros queramos, ¿vale? Entonces, podemos describirle aquí lo que queremos crear y simplemente le damos y creamos. Vamos a ver este primer caso donde vamos a volver al vídeo y voy a poner un momento el vídeo, que en este caso son 13 minutos, sobre una operación quirúrgica. Os lo dejo, nada, 5 segundos para que veáis el formato. No voy a dejar lo que es en medio del vídeo porque es una cosa bastante asquerosa para los que nos da asco el tema de la sangre y tal, pero hemos trabajado bastante con el sector salud y por suerte, por desgracia, tenemos que ver cosas que para mí no son muy agradables porque soy informático y me metí a esto por algo, pero bueno, voy a dejarlo 5 segunditos. ¿No? Vamos a hacer una rinoplastia abierta. La rinoplastia abierta consiste en hacer 2 incisiones a nivel intranasal que se unen justo en la línea media de la columela y poder exponer todas las estructuras de la nariz para poder actuar sobre ellas. Bueno, realmente se ve perfectamente toda la operación, así que no lo voy a poner completo, pero
voy a enseñar todos estos casos de uso porque quiero demostraros que podemos hacer casi cualquier cosa, mientras sea en formato digital, podemos crear casi cualquier cosa a partir de un vídeo de cualquier duración, ¿vale? Y la primera será demostraros de que podemos hacer PowerPoints. He cerrado la mitad porque creo que el tema de que no pudiese compartir era por temas de rendimiento, pero este vídeo lo hemos querido convertir en un PowerPoint que es totalmente editable y nosotros no hemos hecho absolutamente nada. De hecho, os podría presentar lo que es el prompt. Hazme una presentación PowerPoint larga y concreta sobre lo que sea en el vídeo. Elige fotogramas adecuados y pon contenidos de la forma que se te ocurra para que sea una presentación completa. Si pones fotogramas, debe también poner el segundo del minuto el que sale. Ya está. Eso es lo que he hecho. Y como salida, lo que hemos tenido, lo que tenemos, es absolutamente toda la información que sale en el vídeo, tanto de forma hablada como de forma visual, toda la información está plasmada dentro de PowerPoints. En este caso, vemos que la he dividido por fases. Os lo podría enseñar por aquí. A ver. Tengo aquí. No, operación test, el riesgos. No. ¿Dónde lo tengo aquí? Fisioterapia. Aquí. Rinoplastia PPT nos sacó todas estas presentaciones, ¿vale? De PowerPoint, aunque he cerrado la mitad. Y nosotros, sin hacer absolutamente nada, hemos podido generar todo esto. Como veis, los fotogramas pone hasta el segundo del vídeo, bueno, el minuto del segundo del vídeo y una descripción de lo que se está viendo, ¿vale? Y siempre van a ser fotogramas que enseñen justamente lo que se está explicando. O sea, esto nos es muy útil, sobre todo porque, por ejemplo, en Notebook LM te pueden hacer una presentación sobre lo que el propósito del vídeo, pero realmente no es una documentación sobre tu caso. En plan, realmente cuando trabajas en una empresa, prácticamente lo que quieres hacer es visualizar y poder explicar de forma literal todo lo que estás haciendo, ¿vale? Y esto, el tener apoyo visual de todo lo que estamos documentando, es muy útil porque además así bajas la incertidumbre de cuánto está alucinando esto, en plan, cuánto están alucinando los agentes. Entonces, lo que podemos ver es, bueno, aquí podemos ver ciertas cosas y vemos que incluso nos pone fotogramas, pues eso, de la operación quirúrgica, que para mí no lo voy a detener mucho aquí porque me es un poco desagradable. Pero quedaos con justamente esta parte de que hemos generado 7 PowerPoints y un solo vídeo de 14 minutos sin tener que tocar una tecla. Siguiente caso de uso. Tenemos por aquí el caso de uso de hacer testing automático, ¿vale? A partir de un vídeo. Y es que voy a poner un poco el contexto de este caso de uso. Y es que yo, como becario, como junior, empecé a trabajar dentro de una empresa como QA de automatización. Y os resumo un poco de qué va este trabajo. Básicamente, QA, que es Quality Assurance, nos dedicamos a probar aplicaciones y suele haber en equipos grandes dos equipos. QA manual, que es los que sale una nueva feature, una nueva funcionalidad dentro de una aplicación y se dedican a probarlo de forma manual. Y una vez se verifica de que esa funcionalidad va bien, ya se le pasa esa funcionalidad al equipo de testing automático y automatiza la prueba, ¿vale? Entonces, justamente yo pertenecía al equipo de QA-automatización y lo que teníamos que hacer era básicamente ver un paso a paso que nos ponían de cómo debería funcionar la aplicación y nosotros mediante robots lo que hacemos es probar esa aplicación con todos esos pasos. Y de hecho esos robots que podemos ejecutar tantas veces que queramos son el motivo por lo que vemos los captchas. Así que esta tecnología lleva entre nosotros mucho tiempo, pero la cosa es que nos llevaba mucho tiempo programar este tipo de robots porque dentro de la pirámide de testing, lo que es el testing automático end-to-end es justamente la cúspide de la pirámide porque son test muy complicados de hacer y son muy caros de hacer
pero sí que es verdad que prueban toda la funcionalidad. Entonces, lo que hay que hacer más son testing unitario, que es lo más barato, pero hay que hacer más, y lo más caro de hacer es el testing end-to-end, que es muy potente, pero cuesta mucho hacerlos, entonces hay que hacer menos. Y justamente con esto queremos cambiar un poco el rumbo de este tipo de test, porque realmente el trabajo que yo hacía personalmente hace 3 o 4 años, ahora mismo lo puedo hacer a partir de un vídeo, ¿vale? Yo lo voy a mostrar. Lo que vamos a ver es justamente yo a las 4 de la mañana, de hecho se ve aquí, que siempre me toca presentar esto con una vergüenza terrible, eh, y es que yo voy navegando por la aplicación y diciendo que cómo se tiene que probar la aplicación. Y hay un par de cosas donde me voy a parar y voy a explicar justamente que, pues algunas consideraciones. Pero bueno, vamos a verlo. Bueno, vamos a comenzar el nuevo test end-to-end. Para ello, lo primero que tendremos que hacer será logarnos. En este caso, nos vamos a logar con el usuario de josemiguelzamora@panel.es. Y las credenciales son las que aparecen ahora mismo en pantalla. Le damos a iniciar sesión. Vale, lo primero que tenemos que hacer es ir a departamentos y crear un nuevo departamento. ¿Vale? Yo lo que hago es literalmente grabarme un vídeo como si se lo explicase un becario de lo que de cómo funciona la aplicación, cómo tendríamos que hacer la automatización completa. Voy rellenando todos estos formularios para verificar ciertas cosas y justamente es en la parte de verificación donde me quería detener. Estamos viendo que la información visual podemos ver las diferentes acciones que estoy haciendo, pero hay ciertas verificaciones que no se pueden enseñar por una acción, sino que tienen que estar ahí. Entonces voy a poneros justamente ese ejemplo, voy a ponerme aquí y voy a poner otra vez el sonido y escuchad muy bien lo que voy a decir, ¿vale? Y comprobamos de que lo tenemos en la lista de procesos. Vamos al detalle del proceso. Y aquí en el overview tenemos que ver que existe la descripción que hemos puesto. Seguidamente vamos a Metrics y aquí vamos a hacer varias comprobaciones. La primera es que la lista de métricas no puede estar vacía y además las métricas deben tener el label AI Generated. Bueno, entonces lo que voy diciendo aquí es justamente que tiene que hacer una serie de comprobaciones. Una cosa que nuestras aplicaciones, cuando están generadas por inteligencia artificial, por normativa, tenemos que especificar que están hechas con IA y de hecho, si no pone este label, lo mismo nos puede caer una demanda, algo que nos pueda perjudicar. Entonces, en este test era crítico de que pudiésemos verificar de que existen estos tipos de label para demarcar ese contenido que está hecho por ella. ¿Vale? Entonces es un test bastante normal dentro de lo que era mi día a día como trabajador dentro de la empresa y que a partir de ahora de un vídeo, pues justamente hemos podido hemos podido dejar a la inteligencia artificial que entienda el vídeo y la pueda automatizar. Entonces, lo que os voy a enseñar es el test, ¿vale? Lo voy a ejecutar. Voy a ejecutar esto mismo. ¿Vale? Y lo que tenemos aquí es el robot ya programado por este sistema de inteligencia artificial, por esta plataforma, a partir de un único vídeo, ¿vale? O sea, para que entendáis un poco, una tarea que me hubiese llevado, depende de la complicación, pero me podría haber llevado fácilmente horas, porque al final tienes que ir cogiendo todos los localizadores de cada elemento para interactuar con ellos, pues una automatización que me llevaría horas lo ha hecho automáticamente este conjunto, esta organización de inteligencias artificiales que se han puesto a mirar el vídeo, a mirar lo que estaba haciendo
y a usar sus propias herramientas de automatización accediendo a la web y haciendo todo el proceso, ¿vale? Entonces, justamente ha terminado y lo que os quería enseñar es todo esto que ha programado por sí solo, ¿vale? Bueno, creo que he usado justamente un test, porque me está organizando el tema de los tests, pero bueno, nada, no está aquí. Para que veáis cómo ha programado la inteligencia artificial este test, y es que justamente eso que he comentado la ha transcrito en una función, ¿vale? Uy, que es validate all metrics have AI label, ¿vale? Justamente le he dicho, quiero que compruebes esto, y si fuésemos a la función, pues veríamos que justamente buscaría ese tipo de localizadores, de que la lista no esté vacía, y todo lo que he ido diciendo yo en lenguaje natural me lo ha escrito y me ha creado un robot que ahora puedo ejecutar tantas veces como quiera sin necesidad de tener que gastar ni un solo euro más en IA, ¿vale? Entonces, es un ejemplo también práctico de que veáis de que podemos, a partir de un vídeo, generar código y que además crea valor real dentro de un equipo de QA. Vale. También tenemos el caso de uso de crear documentación en otros formatos. Hemos visto PowerPoint, hemos visto que podemos editar código a partir de un vídeo sin tener que hacer nada. Ahora podemos ver que podemos crear documentación en formato Word a partir también de un vídeo, ¿vale? Puede ser una reunión de Teams, puede ser un vídeo de YouTube que explique algo y lo queráis, puede ser una conferencia que estéis dando y queréis sacar eh, cualquier documentación, pero lo podemos ver en este caso, que creo que justamente el de los riesgos creo que no es, voy a ver. Es el de también rinoplastia, todo lo que deberías saber. Rinoplastia abierta, ¿cuáles son los riesgos? Creo que sería este. No estoy seguro. Corporal. Puedan ver, Vale, yo siempre contesto creo lo que es este de aquí. A ver. Que sospechemos que pueda haber una alteración de la anatomía. Entonces, bueno, aquí justamente son visualizaciones de la rinoplastia y una voz que nos va hablando de este tipo de operaciones. Entonces, imaginaos de que sois unos trabajadores y grabáis vuestro día a día, sobre todo estos trabajadores que manejan más el mundo físico, podrían grabarse incluso con una GoPro o comentar una operación y después sacar documentación que puedan exigirles por ley únicamente gracias al vídeo, ¿vale? Entonces, si vemos lo que nos ha generado a partir del vídeo sin tener que decirle nada, sería un documento Word justamente de todo lo que necesitas saber y se va estructurando toda esa información que se ha visto en el vídeo dentro de un documento Word. Esto, pues bueno, es solo para mostrar que podemos sacar diferentes formatos. Hay ciertas cosas que tenéis que tener en cuenta, por ejemplo, justamente elige el fotograma, por ejemplo, del monitor y puedes sacar incluso esa información de qué modelo de monitor es, qué métricas se están observando dentro del monitor. Yo no se lo he pedido, yo simplemente he dicho, oye, sácame un Word a partir de este vídeo, pero podríais decirle prácticamente cualquier cosa, ¿vale? Entonces, todo este documento, que al final son unas cuantas páginas, incluso con tablas, citas literales, y todo esto, al final acaba con sus redes. Pues eso, son 12 páginas de Word, parece, y han sido generadas automáticamente por inteligencia artificial. Y aquí podríamos incluso editarla, ¿vale? Para poder terminar o revisar el trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, también que sepáis que podemos generar documentos Word a partir de vídeos. Siguiente caso de uso va un poco también relacionado y de hecho la idea inicial de este tipo de soluciones fue de un caso de uso que hice de YouTube a Markdown, a Notebook, a un Jupyter Notebook, que es como los científicos de datos o científicos de inteligencia artificial suelen probar sus modelos, ¿vale? Porque podemos meter código dentro de bloques y escribir documentación a la vez. Es una especie de Word que podemos ejecutar, ¿vale? El siguiente caso de uso, entonces, es justamente que a partir de un vídeo también, cualquier vídeo de YouTube en este caso, podemos generar
código, ¿vale? Y hablamos de que hay muchos... YouTube está repleto de workshops y está repleto de demos, que hay mucha gente explicando cómo se debe usar un cierto software, pero está en formato vídeo, nos tendríamos que ver la hora de vídeo y también nos tendríamos que poner a programar todo lo que se ve en el vídeo, ¿vale? Porque hemos intentado usarlo y no hemos podido. Entonces, cogí justamente este caso de uso de AWS Amazon Bedrock porque es una librería de IA que queríamos probar, ¿vale? Entonces, voy a poner un poco de qué va el vídeo, pero el vídeo está mezclando lo que es una presentación y hablar de lo que es esta solución, pero a la vez se programa dentro de este vídeo, ¿vale? As you can see, and I'm also going to define an entry point. So I have the app, I define the entry point. This entry point is an invoke function which takes the payload, and this payload is coming from the user. So, ¿vale? Entonces, habéis visto que va editando el código, va subiendo, bajando, repitiendo partes del código. Realmente, lo que es extraer todo lo que se va programando dentro de código, que nos puede ser muy interesante, muy útil, realmente no es es un reto, ¿no? Se tiene que entender muy bien exactamente lo que va pasando. Y nosotros con esta herramienta, pues le hemos pasado este vídeo de 1 hora y nos ha generado todo el repositorio de código que se está viendo en el vídeo, nos lo ha generado, ¿vale? Nos lo ha escrito tal como se ve en el vídeo. Entonces, hay cosas interesantes que quiero enseñaros y es justamente, si le doy un poco de zoom, es que va escribiendo línea por línea cada vez que ve algo y le explican algo y te va diciendo incluso cuando se ha visto dentro del vídeo bueno, pues justamente cuando lo ha escrito y que ha comentado sobre esto, ¿vale? Pues vemos que justamente hay citas literales en formato de comentario de esta parte del vídeo, pues pues el modelo que se está usando, todo esto, ¿vale? Todo lo que se va comentando en el vídeo no solo lo programa, sino que también lo comenta, ¿vale? Cosa muy valiosa para nosotros, porque al final en el mundo de la IA, y la verdad es que justamente por el bus que está metiendo la IA, es muy difícil estar al día. Entonces, podemos tener mucho código, bueno, muchas librerías que están usando y tenemos que probar y no tenemos tiempo de probarlas. Entonces, nos dan cualquier vídeo explicando cómo se usa y ya con este código ya documentado podemos hacer nuestras propias casos de uso personalizados, pues usando Windsurf o usando lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos aquí también, de hecho, documentación de lo que se va hablando, la arquitectura, ¿vale? Porque se va comentando la arquitectura de los 3 pilares de valor y el Agent con Runtime, que vemos la cajita, después sale el Agent Core Gateway, ¿vale? Y va comentando todo lo que se va viendo en el vídeo, nos lo va documentando en un Markdown, ¿vale? Entonces, bueno, otro caso de uso de un vídeo a código. Por eso he dicho que no solo generamos contenido, sino que podemos hacer incluso tareas gracias a los vídeos. Otra cosa que no he comentado es que incluso podríamos darle el repositorio. Estamos discutiendo una funcionalidad dentro de Teams. A veces mi compañero José y yo nos hemos puesto en Teams, me ha enseñado su código y ha dicho esto es lo que tienes que cambiar, esto, esto y esto. Entonces, le he pasado lo que es el repositorio a los agentes y a partir del vídeo, entendiendo nuestra discusión, ya se ha puesto a programar la propia funcionalidad, ¿vale? Creo que me lo va a saltar, pero es simplemente, nada, que veáis, pues eso, un vídeo de fisioterapia que me lo ha convertido en un PowerPoint de 67 páginas con diferentes ejercicios, ¿vale? Movilidad de cuello, rotación, nos coge el fotograma correspondiente, inclinación lateral, ¿vale? Círculos de hombros, pues justamente vamos viendo que nos está extrayendo todos los movimientos a partir de un vídeo. Temas de control aéreo también, una presentación. Una presentación, voy a poner esto aquí abajo. Que lo que comentaba, vídeos muy largos, pues podemos poner justamente los timestamps de cuándo aparece ese contenido y qué contenido aparece. Epa. Y por ejemplo aquí, cosas que me gusta siempre enseñar,
es que dentro del vídeo aparece justamente unas gráficas que se van comentando dentro del vídeo, pues lo podemos pasar dentro del PowerPoint y tanto lo escuchado como lo que se enseña dentro del vídeo, la IA lo interpreta. O sea, sabe que esta línea roja es la capacidad límite y por eso coge este fotograma. Habla aquí de los slots, justamente aparece el fotograma en los slots. Bueno, pues vídeos que podéis convertir en documentación que podáis entregar o podáis usarla dentro de vuestros equipos de personas. Más cosas. Bueno, tenía abierto el tema de los Excel. Primero voy a cerrar, creo que los PowerPoints para que no me dé problemas de rendimiento. Esto de aquí. Vale, voy a cerrar todo esto. Vale. Y me voy a poner aquí. Y otro caso de uso es que os tenéis que quedar de que el input de, como ya hemos dicho muchas veces, es vídeo, pero el output no siempre queremos que sea código, no siempre queremos que sea pues eso, documentación, sino que a veces queremos que sea que queremos estructurar datos única y exclusivamente, en plan vídeos muy largos, pues aquí en operación to Excel. Vamos a abrirlos. Bueno, voy a abrir este y este nada más. Open. ¿Vale? Y pues eso, hemos llegado a coger lo más ridículo de la historia, que es una operación quirúrgica, y decir, bueno, pues hagamos un Excel con esto, ¿no? Y nada, pues básicamente Excel no deja de ser un formato de datos tabulados, que como podría ser cualquier base SQL, base de datos SQL, entonces os podéis poner en la situación de que si queréis analizar y transcribir y que esto sea un ETL de vídeo a una base de datos y después que con esa base de datos poder hacer dashboards, hacer aplicaciones y todo esto, pues al final podemos usar incluso esta plataforma como una especie de ETL, ¿vale? De que acepta vídeos y puede sacar contenido. Pues por ejemplo, por aquí incluso ha adjuntado ciertas fotografías de ciertos escaneos, de radiografía en rayos X, ¿vale? Y bueno, pues ha ido haciendo este Excel, no le he dicho, o sea, yo literalmente le dije, oye, hazme un Excel donde aparezca toda la documentación que necesito saber sobre esta operación quirúrgica, ¿vale? Y lo ha sacado, ¿vale? Entonces, podríais decirle, oye, pues yo no tengo estas columnas, tengo este esquema de datos y a partir de lo que se vea del vídeo, de lo que queráis, quiero que me vayas rellenando el esquema de datos, pues imagínate, pues ciertas cámaras GoPro que se ponga el operario y analizar y meter información de lo que va haciendo dentro de una base de datos o después sacar estadísticas, cualquier cosa, ¿vale? Y con esto, bueno, no queda otro. Otra cosa que podemos hacer, ya no voy a enseñar ni los vídeos, pero son vídeos hablados y todo esto, es que podemos hacer también incluso páginas web bueno, en este caso si ha sido un HTML con sus estilos y su JavaScript, sobre un vídeo donde un doctor nos está explicando cuáles son los riesgos de una cirugía corporal y lo plasmamos dentro de este tipo de contenidos, primero porque pueda ser interesante como para subirlo dentro del blog, ¿vale? O bien puede ser interesante incluso si queremos dar para temas de marketing correos informativos, pues podemos poner más bonito nuestros correos en formato HTML y mandarlo por correo, ¿vale? Entonces, cualquier cosa para temas marketing o para tema de generación de contenidos y todo esto, pues que sepáis que podemos aplicar cualquier estilo y podemos hacer cualquier, pues eso, a lo mejor HTML o web en cualquier longitud. Vale, otra, es que tengo muchos casos de uso. Vale, este sí que a lo mejor voy a enseñar un momento el vídeo. Y este es un caso de uso que a mí me parece súper interesante porque realmente está solucionando también un problema muy real. Y es que en terapias de psicología, pues al final los profesionales tienen que llevar cierta burocracia y documentación al día, cosa que a mí, por lo que me han dicho gente que conozco de psicología, pues muy rara vez la suelen hacer porque al final solo necesitas si te la piden, ¿vale? Y es llevar la historia clínica y llevar todo
lo que es esa documentación al día. Entonces, es muy interesante que podamos nosotros subir nuestras, pues eso, nuestras intervenciones con nuestra paciente, horas de vídeo o horas de audio, y que nos pueda rellenar un documento pues estructurado de cómo debería ser la historia clínica, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver un segundo es eso, esta interacción psicóloga-paciente, ¿vale? Padres algo, ¿no? Sí, 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 Ujú. tengo mucho miedo porque, claro, por eso estoy siempre tan pendiente del móvil, porque, Sí. claro, mi padre es policía Ujú. y entonces, pues, hubo una vez que cuando yo, pues, no sé si tendría 9, 10 años más o menos. Vale, pues aquí habla de su historia, pues como podría ser cualquier intervención de una psicóloga con su terapia, y de hecho, justamente que habla del móvil, creo que hay alguna parte que habla del móvil, no la estoy jugando, pero bueno, creo que es con tilde, pero uy. Bueno, pues a lo mejor no me lo encuentra, pero creo que por aquí, por algún lado, sí que habla de, pues eso, de temas de motivos, dificultades. Bueno, básicamente, lo que ha hecho esto es, nosotros le hemos dado lo que debe contener un documento de historia clínica, pues datos, consentimiento informado, pues anamnesis y todas estas secciones. Entonces, los agentes han ido sección por sección completando lo que es este documento con la información del vídeo. Casi todo lo que hemos visto es los agentes van iterando el vídeo y escribiendo información, pues pueda ser código, pueda ser PowerPoint o puede ser cualquier cosa, pero aquí estamos viendo justamente el caso contrario. Queremos rellenar unas fichas o queremos rellenar un documento, pues los agentes van a ir iterando sección por sección buscando la información que les hace falta. O sea, no tiene por qué bueno, iterarse o que el vídeo esté ordenado, sino que nosotros somos libres de decir, oye, es que necesito esto y lo necesito así, búscate la vida con el vídeo. Pues hay diferentes cosas, incluso aquí son diferentes sesiones el vídeo, entonces se va documentando hasta sesión por sesión. Cosa muy interesante y que, repito, este documento de 40 páginas es obligatorio para este tipo de perfiles, entonces es muy importante, ¿vale? Y vemos, pues eso, que la inteligencia artificial no se inventa nada, nos pone placeholder donde pues no tiene la información. Obviamente el DNI pues no se comenta en el vídeo, no lo vas a poner, y hay diferentes cosas que se va completando, incluso historia familiar, y bueno, paterna, bueno, aquí literalmente que es que parafrasea varias frases. Y con este caso de uso creo que he completado un poco, me he dejado varios, en plan, realmente lo usamos mucho y hemos enseñado muchos casos de uso. Ah, no, queda otro. Vale, este es el caso de uso donde hay un vídeo que es también de salud. Ya es el último dentro de estos casos de uso que no me va a dar tiempo al final a todo. De hecho, tenemos hasta las 7 o hasta las 6:30. Si me puedes confirmar, por favor. A ver, lo normal es hasta las 6:30. Si te alargas un poco más, tampoco pasa nada. Vamos, Vale, la vale. gente Va a ir un muy poco al rápido. contrario. Es que al final me he conectado tarde y no me ha dado tiempo. Pero bueno, un vídeo que no tiene audio, que sepáis que también hemos generado PowerPoint. Incluso esta leyenda y, o sea, la interpretación del vídeo sin audio ha podido sacar un PowerPoint documentando exactamente de lo que se está viendo en el vídeo. Y incluso pudiendo hacer leyendas, porque al final pensad que la inteligencia artificial se ha desarrollado mucho, aunque vosotros no notéis a ChatGPT más listo. Se ha desarrollado mucho en temas de razonamiento y en temas también de conocimiento general. Entonces, si ve la inteligencia artificial esta imagen, ya puede decir que esto es una nariz y que lo que es la parte azul es el cartílago septal, perdón, y el injerto de extensión, pues lo verde, ¿vale? Repito, esto siempre puede ser editado por un profesional, pero es algo muy interesante el que podamos tener este punto de inicio ya prácticamente hecho. O sea, al final la pereza de encontrarnos con esa hoja en blanco es lo que al final nos cuesta empezar las cosas. Entonces, bueno, podemos ver
que nos va documentando parte por parte el vídeo y después nos sale un resumen, ¿vale? Y esto ya sería como la última parte. Y voy a dedicarme 5 segundos a esto porque quería haber hablado un poquito más del framework, pero creo que aquí hay todo tipo de perfil y no a todo el mundo le va a interesar la parte tecnológica, sino más la parte de los casos de uso. Pero al final lo que quiero que veáis es que nuestras soluciones son muy avanzadas tecnológicamente en cuanto a que ponemos a trabajar a muchos agentes a la vez en un único caso de uso, ¿vale? En el anterior hablamos de decenas de agentes y en este igual. Y al final este framework de automatización, esta metodología que hemos creado es para poner a trabajar a muchísimos agentes en tareas muy sencillas, ¿vale? Y esto también lo podemos ver dentro de nuestro caso de uso también estrella, que es migración de código. Y es que al final todo se trata de organizar el contexto. Lo que estamos viendo aquí es la herramienta que usamos para cuando una empresa nos viene y diciendo que tiene código legacy. Código legacy es código que es para ellos una caja negra y que no pueden tocar. Nosotros podemos migrárselo a otro lenguaje de programación. Por ejemplo, en este caso estamos migrando código SAS, que ya no hay tantos programadores en este código. No, es una herramienta, es un código muy importante para la empresa y que realmente casi depende la empresa de ella, pero ya no le quedan más programadores para evolucionarlo ni para mantenerlo. Entonces lo que nos piden mucho pues es migrar el código a otro lenguaje con la misma funcionalidad, pero que haya más programadores pudiendo tocarlo, ¿vale? Y en este caso pues uno de los lenguajes de programación estrella hoy en día y más de moda es Python. Y ahí, visto lo visto, está cambiando mucho las modas dentro de la programación, así que esto de la migración va a seguir estando siempre. Y lo que nosotros hacemos es, quiero dar un par de pinceladas porque si antes hemos visto que de vídeo procesamos y hacemos básicamente un plan de que queremos generar y después lo ejecutamos, aquí la entrada es otra. Aquí es datos desestructurados, en este caso son repositorios de código, son ficheros de texto, pues por ejemplo podemos ver que al final este código está en SAS y son ficheros de texto que pueden ser larguísimos. Esos datos desestructurados queremos hacer una tarea, entonces queremos hacer un plan sobre ese análisis, después queremos generar otro recurso, ¿vale? Y con que os quedéis con esto, yo soy feliz, que es, cogemos cualquier tipo de dato y podemos hacer cualquier tarea o podemos generar cualquier tipo de contenido a partir de ese dato. Nos da igual en qué formato esté. Como si es PDFs larguísimos que ni ChatGPT son capaces de ingestar, SharePoints, OneDrives, GitHub, vídeo, todo. Tanto esa documentación lo que hacemos es analizarla y plasmarla dentro de la base de datos. Y a partir de aquí nosotros podemos poner agentes a cada una de estas bolitas a trabajar, ¿vale? A transformarnos estos datos para generar lo que queramos. Puedan ser, imaginaos también, documentación que esté dentro de la plataforma de contratación del sector público para hacer pliegos o la web, el BOE para analizar la ley. Realmente podemos usar casi cualquier fuente de información y poder usarla como contexto para nuestra tarea. Y eso es lo potente, ¿no? Podemos usar ese conocimiento de experto, esos números 1 en programación, esos números 1 en abogacía, con todo el contexto que podría tener un humano. Entonces les equiparamos pues eso, al final los humanos tenemos ventaja que somos libres en navegar a cualquier página y hacer cualquier acción. La IA no, la IA está dentro de una caja. Nosotros equiparamos esas capacidades de poder acceder a información al igual que el humano y organizarle el contexto. Entonces, bueno, básicamente es aquí con esto analizamos código, hacemos un plan de migración, ¿vale? Lo hace realmente la IA, pero el humano siempre está en el loop, por decirlo así, siempre está revisando qué es lo que organiza ese contexto y para cada una de las funcionalidades escribe lo que se debería hacer, lo que se debería programar, ¿vale?
De hecho, aquí vemos el plan. Si quisiésemos que este no fuese el plan y queremos que esta funcionalidad en concreto de cómo se importan los datos en Python, o sea, de cómo se importan los datos en SAS, cómo querríamos importarlos en Python, si no queremos que sea así, lo podemos editar. Y una vez está el plan entero, completo, lo que hacemos es ejecutamos la migración y podemos ver nuestro código resultante. Pues aquí, por ejemplo, en Data Manipulation Pay está el código pues justamente de ciertas transformaciones de datos que teníamos en SAS y lo hemos comparado con Python. Cosa muy importante, y con esto ya termino, es que del propio análisis, o sea, de vuestro código que tenéis totalmente olvidado, que realmente está en producción y ya nadie tiene conocimientos de usar, podemos tener un agente que sea especialista de ese código, es decir, podemos, como ese trabajador que se nos ha ido, podríamos seguir teniendo su conocimiento dentro de este asistente de inteligencia artificial, porque su cerebro va a ser literalmente el grafo, va a poder navegar por él. Y además, si queremos ejecutar la migración, pues también tener conocimiento experto de todo lo que ha pasado en la migración, porque también la gracia del grafo es que toda esa relación y todos esos pasos que se han ido dando para transformar esa información están plasmados. Entonces, a nivel auditable, a nivel trazabilidad, todas nuestras soluciones son 100% trazables. O sea, es una de las ventajas más características del framework. Y es que absolutamente todo lo que pasa, incluso qué razonamiento han hecho los agentes y qué información han usado, está absolutamente todo plasmado en un grafo y puede ser consultado tanto por nosotros, porque lo que estáis viendo aquí es literalmente el grafo, queries al grafo estructuradas dentro de una interfaz de usuario, pero también pueden ser, pues puede usarse con inteligencia artificial para que te dé respuestas. Como por ejemplo, vamos a ver que nos compare, por ejemplo, el código original SAS, ¿vale? Código original que queríamos migrar al código migrado. Como todo está trazado dentro del grafo, el agente únicamente que se tiene que dedicar a dar, bueno, a explorarlo, ¿vale? A explorar el grafo, a explorar el código y darse cuenta dónde está, pues justamente empleados procesados, que es una función, ¿vale? De un lado a otro y después compararlo, que eso la IA es perfectamente capaz. Así que vamos a ver cómo acaba escribiendo todo esto. Y ya con esto termino. La verdad es que podría haber contado 1000 cosas más, pero el tiempo es oro, así que siempre estaré encantado de profundizar en cualquier tema. Vamos a ver que termine la respuesta. A ver. Y ya pues empezaremos con las preguntas si alguien tiene. Mientras lo hace, tenemos tiempo hasta las 7, o sea que te digo que Ya. Pero bueno, te me da te prisa. veo agobiado con el tiempo. Cuéntanos lo que sea. Ahora cuando eso hacemos preguntas y si no, pues nos enseñas. A ver, algo. hay una cosa que sí que me gustaría explicar, es un poco como un diagrama cómo funciona el framework por debajo, porque sí que lo he comentado así el tema de, bueno, pues cogemos datos y los transformamos. Bueno, vaya pedazo de análisis se ha cascado. Cómo realmente trabajamos dentro del equipo y cómo alguien podría aprender a usar este tipo de frameworks en su día a día, porque yo al final hice hasta un comparador de presupuestos para reforma, porque necesitaba comparar presupuestos para reformar y literalmente que me puse con el framework y saqué una solución por ello. Entonces, el tener esa metodología y poder incluso transmitirla, tener unas librerías que podéis usar para hacer este tipo de soluciones, pues creo que es valioso y al menos dar una pequeña pincelada. Así que, si no hay preguntas, lo mismo hasta si alguien se quiere quedar, pues explico esa última parte de cómo podemos usar el framework y cómo funciona el framework por debajo. ¿Vale? Entonces, bueno, terminando con el tema de la migración de código, lo que estamos viendo es, le hemos hecho la pregunta sin decirle nada más, sin darle más contexto,
de que me compare el procesamiento de empleados, y hay una función aquí en SAS que es el código original tal cual, incluso con sus comentarios, y cuál ha sido el código migrado en Python, ¿vale? De hecho, hasta podemos ver que el código migrado se ha documentado de qué sentencia SAS ha correspondido en Python. Es una migración bastante literal en este sentido, porque estamos traduciendo literalmente SAS a Python, pero esta herramienta puede hacer también reingenierías, y es que simplemente podemos extraer la intencionalidad de la funcionalidad de la herramienta y después programarlo prácticamente de cero, como un folio en blanco, ¿vale? En vez de ir traduciendo paso a paso. Entonces, bueno, nos hace un análisis de conversión de fechas, cómo se hace en SAS, cómo se hace en Python, ¿vale? El formato, pues el cálculo de antigüedad crítico, réplica de comportamiento SAS. Bueno, hay ciertas cosas que incluso, esto es muy importante, te puede incluso decir, oye, esta parte de la migración no es exactamente equivalente. Por ejemplo, aquí te dice advertencia. Si en right igual a true, los intervalos serían diferentes a los resultados, no coincidirían con SAS. Plan, justamente. Bueno. Vale. No, nos ha puesto right igual a true, entonces funciona por eso, ¿vale? Bueno, idéntico, y te da ciertos puntos críticos y, vamos, le puedes hacer cualquier pregunta. Incluso si mi código cumple con cierta certificación o lo que queráis. Y así es como trabaja, ¿no? La inteligencia artificial, pues leyendo el grafo y leyendo después lo que necesita para responder la pregunta. Dicho esto, así ha ido muy rápido, y espero que sigáis vivos, no haya matado a nadie. Pero si hay alguna pregunta, que no tengáis miedo de mutearos, porque la verdad es que aquí me lío a hablar y me quedo yo todo solo. De hecho, Javi tiene Sí. una pregunta porque ha levantado la mano. O sea que... Mira. ¿Se oye? Sí. Sí. Vale, perfecto. ¿Tenemos acceso nosotros al framework este? ¿O habría que pedir acceso? Claro, es algo en realidad que estamos trabajando. De hecho, creo que Marcos está por aquí. Pero es un framework que ahora mismo estamos usando a nivel interno, y simplemente conlleva una serie de temas legales y de licencia que tenemos que trabajar, ¿vale? Pero porque al final es un framework programado en Python y tiene algunas consideraciones en cuanto a que está el código, o sea, está el código visible literalmente como es, y es un framework que estamos usando mucho y queremos proteger legalmente. A partir de aquí, en cuanto tengamos eso más cerrado, pues lo usaremos. Y de hecho, creo que no deberíamos tardar en hacer formaciones y hacer traslado de conocimiento a más partes de panel con este framework, ¿vale? Pero bueno, el resumen es que si pillas a Marcos, que a lo mejor está por aquí, te puede un poco aclarar. No, se ha tenido que ir. Ha tenido que ir, vale. Pero bueno, eso, de todas formas, si te llama la atención y quieres empezar a programar con este framework, literalmente que me tienes en Teams y acordamos alguna reunión o acordamos algunos siguientes pasos para poder hacer pues esas formaciones y poder planificarlo un poco, ¿vale? Pero Vale, sí. no, pero si se tiene previsto. Sí. Esperar. Sí, previsto se tiene. Previsto se tiene, pero. Vale, no, yo pensaba que se podía usar. O sea, que era. O sea, No, es que podía usar, me refiero a que si pedías permiso a la empresa, te daban un Sí, usuario y lo podías usar, por ejemplo, en el proyecto en el que yo estoy. Porque a mí, por ejemplo, sí me parece curioso el tema de la automatización, y con eso tenía una duda. Y la automatización de pruebas, cuando replicas un caso, él te hace la prueba automática. Si la interfaz cambia, sí que sigue siendo, aunque no cambien los botones, por ejemplo, buscar sigue siendo buscar, pero ya no está ahí arriba, está abajo, y los campos se han movido, por ejemplo. ¿Eso sigue funcionando? ¿Lo habéis probado eso? Claro, aquí es donde te contesto como ex QA, Vale. y al final tiene prácticamente las mismas consideraciones que cuando lo haces a mano.
al final un robot que replique ciertos pasos de forma infinita, como puede ser probar una funcionalidad dentro de una web, se hace mediante selectores, ¿vale? No sé si has programado algún robot de estos. Sí. Bueno, no, un robot de eso no, pero sí he programado. Sí, sabes, Selenium, Playwright, todos Sí. estos frameworks de automatización. Al final, lo que hace la inteligencia artificial, de hecho, te lo puedo enseñar el código, es programar el robot por sí mismo. Entonces, accede a un navegador literalmente y va buscando los localizadores de los elementos. Vale, Esos localizadores pueden ser más o menos robustos, ¿vale? Pueden ser que esos localizadores siempre te funcione. Por ejemplo, nosotros, este robot que hemos creado, nunca lo he tenido que cambiar, pero es verdad que, por ejemplo, buscar por texto, un botón por texto, puede ser peligroso porque si me cambian el texto ya no encuentro el botón. Pero ahí está el tema de las prácticas de QA. Y es que si nosotros, por ejemplo, ponemos identificadores únicos a los elementos con los que queremos actuar, por ejemplo, este botón de aquí, esta lupita, que tenga su Test ID único y que nunca cambie, realmente la inteligencia artificial lo que hará será usar ese Test ID, cosa que también hubiésemos usado nosotros si lo hubiésemos programado, ¿vale? Entonces, realmente no hay... Lo que te adelanta es, sobre todo, buscarte localizadores y ejecutar el código a ver si pasa ese paso. Esa iteración es la cansina dentro de programar este tipo de robots, ¿vale? Y es sobre todo eso, dejarle trabajar y ejecutar y ver que funciona, ¿vale? No sé si te responde la pregunta. Sí, perfecto. Vale, vale. Y ya por último, bueno, si hay alguna pregunta, por favor, interrumpidme, no tengáis miedo, pero quiero dar un par de pinceladas de cómo trabajamos a nivel del framework y ya con eso nos vamos de jueves y casi de Semana Santa. Así que, nada, el framework que usamos es un desarrollo interno, ¿vale? Estamos aún cerrando todo temas de licenciamiento y propiedad intelectual porque es algo que consideramos que tiene mucho potencial, sobre todo viendo las cosas que podemos hacer, tiene muchísimo potencial y diferenciación frente a la competencia. Y es que es un framework interno de panel. Y cómo funciona es básicamente eso, poner a trabajar a diferentes agentes en recursos, ¿vale? Tenemos una serie de entradas, ¿vale? Y lo que nosotros, una vez nos llega a esa entrada, se nos lanza un evento y ponemos al agente especialista a ese tipo de entradas a trabajar, ¿vale? Y esto lo hemos lo hemos diseñado, en plan, lo hemos hecho en esta slide para que un poco tengáis esa intuición, ¿vale? Nosotros, a partir de un recurso desestructurado, imaginaos un bosque, ¿vale? Nosotros podemos hacer sillas, ¿vale? Que es realmente lo que nos va a dar una propuesta de valor. Puede ser una editación en realidad, puede ser código, puede ser lo que sea, ¿vale? Pero nosotros, nuestro objetivo es transformar esos datos, dividir esa tarea en partes mucho más pequeñas para llegar a conseguir sillas a partir de árboles, ¿vale? Entonces, lo que nosotros tenemos son diferentes workers, no tienen por qué ser estos workers agentes de IA, pueden ser programáticos, ¿vale? Imaginaos que un worker pueda ser buscar una URL en la web, para eso no se necesita IA. A lo mejor un worker puede ser el que me hace la transcripción de 1 minuto de vídeo, para ahí sí se necesita IA. Entonces, tenemos una serie de workers que procesan diferentes recursos y ese worker, pues el worker talador, cada vez que le llega un árbol dentro de la base de datos, lo tala y genera madera. Una vez esa madera está dentro de la base de datos, el worker carpintero lo procesa y crea sillas. Después, worker ve, ahí existe una silla sin pintar dentro de la base de datos, pues un worker, el pintor, pues lo pinta y crea sillas de colores, ¿vale? Entonces, es un poco esa intuición de transformar datos, de transformar recursos para crear algo final, ¿vale? Y al final, de diferentes pasos y diferentes acciones, pues podemos llegar a tener pues esas sillas que podamos, pues eso, podamos vender.
Y esto, todo esto lo hacemos realmente en una base de datos de grafo. Entonces, nos llega, imaginaos, un nuevo vídeo, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo del vídeo. Nos llega un nuevo vídeo. ¿Qué es lo que queremos hacer con el vídeo? Primero analizarlo y ponerlo en la base de datos. Entonces nos llega el vídeo, que es un .mp4, y lo primero que tendremos que hacer es separar el audio del vídeo, ¿vale? Eso lo puede hacer un worker. Se hace con una herramienta llamada FFmpeg, o bueno, no me acuerdo muy bien, pero bueno, una herramienta de Linux. Se separa el audio en vídeo. Ahora tenemos audio, por otro lado tenemos vídeo, o sea, tenemos dos recursos. Entonces, para los vídeos tenemos un worker que procesa y saca las transcripciones, y para el vídeo pues se sacan los fotogramas. Y así vamos creando, como vamos expandiendo ese árbol, ¿vale? Y una vez tenemos ese análisis completo del vídeo y del audio, todo transcrito, todo pasado a una base de datos donde podamos tener todo ese contexto real, ya a partir de ahí es donde nos podemos poner a trabajar y poner a workers que, una vez se haya analizado todo el vídeo, poder generar nuevos recursos. Pues, por ejemplo, coger los 4 primeros minutos y crear la portada, o coger que busque dentro del vídeo cuando se dice tal cosa y ponerlo dentro de un documento, ¿vale? En plan, realmente ya a partir de aquí es coger y organizar el contexto dentro de la base de datos para hacer el recurso que queramos, o incluso simplemente producir salidas tal como queramos, ¿vale? Entonces es un poco eso, quedaos con esa intuición. Y además lo bueno de ir creando y transformando datos es que después esos datos quedan grabados en esa base de datos y lo podemos consultar con lenguaje natural. Oye, en este vídeo, ¿en qué minuto aparece tal fotograma? Pues, o tal cosa, lo podemos consultar. En este código, ¿qué es lo que hace o cómo se hace el auth? ¿Vale? Lo podemos consultar. Todo eso acaba plasmado dentro del grafo, ¿vale? Y creo que me han puesto un mensajito, a ver. Ah, vale. Vale. Bueno, pues Estrella, un saludo. Espero que buen jueves, y en realidad tampoco me queda mucho por comentar ya. O sea, es un poco esto lo que comentamos en las diferentes conferencias. Todo feedback es agradecido, y cualquier pregunta que tengáis, pues adelante. Una, Y me enrolla mucho. una pregunta te voy a hacer yo. Vale. ¿Qué nivel, o sea, qué nivel técnico tiene que tener el que utiliza el framework y cuánto tardaría en aprender a manejarlo? ¿La curva de aprendizaje muy alta, muy baja? Yo, claro, te habla el creador del framework, entonces para mí siempre va a ser fácil, pero hay dos cosas que creo que llevarlas aprendidas de casa te van a ayudar mucho, y es Neo4j, ¿vale? Cypher, y Python. Con saber esas dos cosas, realmente el framework se puede manejar implementando dos clases, ¿vale? Que son las políticas, que es básicamente decir a la gente cuándo se tiene que lanzar o qué información tiene que ingestar, y los workers, que es básicamente la gente que ingesta esa información. Entonces, con implementar dos clases, puedes empezar a crear ya soluciones de este tipo, ¿vale? Es verdad que ya, por ejemplo, Cypher y Neo4j, ya las queries te las hace los agentes. Simplemente dices, oye, cuando te llegue un documento, quiero que me lo pases a Markdown, ¿vale? Y ya los agentes de ver workers parecidos o de ver workers te pueden hacer ese de nuevo worker. Entonces ya tienes en tu base de datos el PDF y el Markdown, y a partir de ahí jugar. Oye, quiero que este Markdown me lo partas en diferentes cachos. Pues hay un worker que ingesta ese Markdown y genera diferentes nodos, ¿vale? Y genera diferentes cachos. Entonces realmente son dos clases, y realmente de forma intuitiva no dejan de ser transformación de datos. Entonces, yo no creo que se tarde tanto. Después hay muchas cosas por debajo que funcionan, que es aislamiento de tareas, autoetiquetado de queries y cosas así, que funcionan por debajo del framework, pero a nivel de programador creo que es suficientemente intuitivo como para poder usarlo, ¿vale? Estoy deseando poder hacer una formación de él, pero vamos muy pillados. Vamos muy pillados. Bueno, pues
¿Alguna Bueno, pues preguntita más? yo creo que si no tenéis ninguna pregunta, son ya las 7 menos Sí, ya 5. me alarga un poquito. Me cuesta empezar. No, yo creo que ha estado fenomenal. O sea, y de hecho, Vale. los feedbacks que hay de momento son todos positivos, no se ha dormido nadie, ni nada. Nada, darte las gracias, como siempre, a todos los que hacéis ponencias en el 101. Tendrás tu box era antes, ahora es una bolsita con un recuerdo y con tal, que ya te lo haremos llegar cuando te veamos por la oficina. Muy bien. Y nada, gracias a todos por asistir y bueno, en especial a ti por enseñarnos todo vuestro trabajo que a mí por lo menos me parece flipante. Bueno, muchas gracias, la verdad, a todos y espero que haya sido suficientemente claro y que os haya gustado. Así que nada, buen jueves a todo el mundo.